Después de haber visto esta breve introducción, yo creo que podemos hacernos un poco la idea de qué va este programa especial de la Cara B, dedicado a algo que yo creo que de una forma u otra a todos nos va a acontecer, es algo que nos iguala, que nos hace totalmente similares, y es el precio a pagar por la vida, que es la propia muerte. Un hecho que ha sido interpretado de formas múltiples a lo largo de la historia, que ha condicionado también nuestro sino, que sigue haciéndolo a día de hoy, que ha ido cambiando a lo largo del paso del tiempo, porque en esta cara B de la historia vamos a poder profundizar cómo ha ido transformándose a partir de la propia mentalidad, de la antropología e incluso desde el concepto de la religión, esta idea de lo que es la muerte. Para ello tengo la suerte de contar esta tarde con Cristian Gómez. Cristian, ¿qué tal? Aquí vamos a decir lo poco que sepamos sobre el tema. Yo creo que sabes mucho, porque dentro de poco, bueno, no sé si podemos contar esto, ¿no? Pero estás haciendo tu tesis doctoral dedicado en un ámbito tan importante como es la muerte, en un acto que, como hemos dicho, yo creo que la muerte es algo que nos persigue a todos y es el precio de la vida. Cristian, ¿cómo percibes o qué es para ti la muerte? La muerte, bueno, si nos basamos simplemente en lo que es la característica histórica, ¿no? Es la gran preocupación que lleva siempre el hombre detrás de sí. Siempre cuando uno se para a pensar en el día a día, dice tú, bueno, yo tengo la certeza de que hoy por lo menos me he levantado de la cama y tengo un día que afrontar. Pero claro, ahora es muy fácil pensar que la muerte realmente está asociada a la edad, pero si nos vamos a tiempos mucho más antiguos, no tenían certeza ninguna de la edad porque hoy estás aquí, mañana no. Había una natalidad, bueno, una tasa de mortalidad relacionada con la natalidad muy alta, por lo tanto no tenían una esperanza de vida especialmente consoladora en cuanto al tema de la muerte, ¿no? Por lo tanto ellos vivían la muerte como se debería vivir a día de hoy, como una cosa natural, como una cosa que no debería plantear ningún tipo de problema, pero siempre está el rum rum detrás de la cabeza de, bueno, y si hoy me muero, y si se mueren los seres queridos que son, porque realmente la muerte, si nos paramos a pensar en qué es la muerte, es una cosa, es el cese de la vida, ¿no? Ya definir qué es la vida es más complicado. Eso es más complejo. Ese es un punto de vista que siempre cuando uno se adentra en los temas de la filosofía, dice, bueno, la muerte es, algunos lo asimilan a un don divino, algo que nos han concedido los dioses, otro que está ligado con el momento preciso en que el cielo se refleja en nuestro nacimiento. Son teorías diferentes, pero que todas coinciden en que llega un momento en que se acaba. Se acaba. Llega la muerte, ¿y qué es la muerte? El fin de lo que hemos estado viviendo hasta el día de hoy, ¿no? Cuando ya llega, uno se da cuenta de que qué breve es la vida, qué rápido se nos ha ido, ¿no? Que realmente es uno de los motivos que uno encuentra con mayor asiduidad lo relacionado con la muerte, ese consuelo de decir, hay que ver qué lástima que este hombre que se ha muerto tan pronto cuando le quedaba tanta vida por delante, y lo mismo es un señor que tiene 90 años, que ya ha vivido lo indecible, pero sin embargo para sus seres queridos siempre es pronto, ¿no? Y es verdad que eso lo encontramos incluso en un tópico de las inscripciones fúnebres, que es a lo que uno se dedica en su tesis, y es el tópico de la mors inmatura, ¿no? Aquello que relaciona la muerte del difunto como un cese violento de la vida, ¿no? Ya ha llegado la hora antes incluso de lo que se podría esperar, que nunca la muerte es esperable, por esto que estábamos diciendo, pero es verdad que es un motivo consolatorio bastante, bueno, lamentatio, es un tipo de lamento hacia la muerte del difunto, pero lo encontramos con mucha asiduidad precisamente porque no hay una explicación lógica de decir, bueno, si la muerte es verdad que está siempre ahí, ¿por qué los jóvenes mueren jóvenes? ¿No? Claro, porque eso a día de hoy pues, es cuestionable, no a las cuestionables quiero decir. Después vamos a tocar abordar un tema que es el ámbito cristiano, ¿no? Como tú dices, ¿no? Como el cristianismo a día de hoy, cuando hablamos de un Dios bueno, misericordioso, cómo puede acabar con la vida o puede tener una participación en esas circunstancias. Entonces, eso que tú estás diciendo yo creo que es importante. En esa idea, ¿no, Cristian? Sí, además una compañera mía ha hecho la tesis precisamente de cómo en las inscripciones fúnebres readaptan los tópicos que son propiamente paganos, donde no hay ninguna mención a un Dios salvador ni un Dios cristiano que nos promete una vida eterna. En los términos paganos allí llega la muerte y lo único que encuentra como posible motivo de consuelo
es el que has ido a parar a un destino diferente, ¿no? Que todo lo que te ha tocado sufrir en la vida o lo poco que has podido vivir en el mundo del más allá vas a encontrar todo lo contrario, ¿no? Vas a poder disfrutar de los seres queridos que te precedieron, o incluso la madre o el que dedica la inscripción siempre dice que esté tranquilo que tarde o temprano se van a reencontrar, ¿no? O sea, pero eso es algo, Cristian, perdón que te interrumpa, que desde antiguo se repite, ¿no? Es decir, incluso en pinturas de épocas calcolíticas o incluso anteriores, paleolíticas, vemos cómo hay representaciones de esa vida del más allá. El ser humano, yo creo que desde el... Como tú, me ha gustado mucho lo que tú has dicho, de que la muerte es el final de la vida que conocemos, es decir, de lo que aquí hay, acaba. Pero no dice que es el final de todo, ¿no? Y esa idea es algo que yo creo que se ha mantenido vigente desde que el hombre es hombre, ¿puede ser? Bueno, es verdad que es un pensamiento que se ha ido manteniendo a lo largo de toda la historia, porque como tú bien dices, a lo largo de todas las civilizaciones antiguas, por lo menos de las que tenemos conocimiento, es un tema que está muy patente. Sin embargo, es verdad que con la llegada de la filosofía, sobre todo la filosofía griega, impulsada por ideas orientales, pero que llega a su máximo esplendor en la filosofía griega, el estoicismo, por ejemplo, es uno de los que defienden que no hay que preocuparse por la vida, o sea, por la vida, por la muerte. Tú llega un momento en que tu vida cesa y una vez que ya te has muerto, no te preocupes. ¿Por qué te vas a poner, como dicen los poetas, que son los que siempre han defendido esa idea de hay un mundo del más allá, hay un eterno vergel donde nos esperan un sinfín de comida y la compañía, un estilo a como hacen después los nórdicos, en esa concepción del Valhalla y esas vírgenes que están a tu disposición para disfrutar de los placeres de la vida? Realmente no es más que una teoría que yo plasmo en mi tesis, que es el mundo del espejo. El tema de la muerte, el mundo del más allá, está plasmado sobre el mundo del más acá invertido. Por ejemplo, en el mundo egipcio tenemos constancia de que en los textos de las pirámides y en los textos de los sarcófagos se conserva esa idea de la inversión incluso de los jeroglíficos para poder dar idea de este mundo que es contrario. Y aún pensamos, por ejemplo, actualmente, bueno, aunque ya haya unos años de diferencia, en Alicia en el País de las Maravillas. Exacto, ese mundo del espejo, esa diferencia que hay entre la realidad y lo que no es real, la vida frente a la muerte, la luz frente a la oscuridad. Es siempre ese dualismo que se ha visto en muchas de las filosofías, de las religiones que han ido evolucionando a lo largo de la historia y que a día de hoy todavía existen, en una visión de la muerte que realmente no es una preocupación, porque incluso hay una letra de una bulería donde decía, bueno, yo lo he escuchado en Agujeta, pero sabemos que eso, como es literatura oral, pasa de uno a otro, y dice que no se preocupaba realmente de la muerte, sino de la vida, porque no sabe a dónde le va a llevar esta cabecita mía, ¿no? Por lo tanto, tenemos esa idea que es más común, eso que está en el folclore, que se plasma también en la mitología y en la concepción de la filosofía, de que realmente haya lo que haya, una vez que llegue la muerte, no hay que preocuparse, hay que vivir primero la vida para que cuando llegue la muerte uno no se arrepienta de nada. ¿Es la muerte un cese de todos los sentimientos que tenemos vivos? ¿Es un corta y empieza de nuevo? Tenemos que pensar también en ideas como por ejemplo el pitagorismo, que una vez que te mueres no es el fin, sino que vuelve a comenzar otra vez, por la teoría de la metempsicosis, ¿no? Vuelves a reencarnarte en un cuerpo hasta que hayas conseguido esa especie de status quo, ¿no? Exactamente, ese estatus en el que puedas escapar. También, si pensamos en el hinduismo defiende también esa teoría de que nos reencarnamos hasta 7 veces. Si ya después de esas 7 veces ya no has conseguido ese estatus, ya no tiene solución, ¿no? Ya tienes que hacerte la idea de que tu vida post-mortem va a ser desdichada hasta el final de los tiempos, que nunca pasa, porque siempre encuentra algún... Bueno, lo sabemos, Cristian, no hay nadie que todavía haya podido venir a analizar eso, ¿no? Hay un apartado, Cristian, que me ha gustado también mucho, que yo creo que también se mantiene patente en todas y cada una de las religiones, de la que tenemos constancia desde la propia cultura egipcia, también la cultura griega, la cultura cristiana, que es esa idea de medir los actos que has hecho en vida, es decir, o esa balanza donde se miden los actos buenos y los actos malos, que al final condicionará que tengas o esa posibilidad de volver a reencarnarte o el poder acceder a ese paraíso tan deseado o acabar en el infierno. ¿Por qué siempre esa preocupación de medir finalmente lo que hemos hecho durante toda nuestra vida en ese momento clave, que es la muerte?
Eso es, vamos, es una readaptación posterior. Tenemos que pensar que, por ejemplo, en la obra de Homero, en la Ilíada, él menciona que todos mueren, porque si hay una realidad es que la muerte Es para llega a todos. todo el mundo. Decía Parménides que la muerte es el único cazador que siempre encuentra a su presa. Y Homero decía que todo el mundo muere y todo el mundo consigue el mismo destino, todos van al más allá, no hay ninguna distinción. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento en que hay personas que no son como el resto. Por ejemplo, pensamos en los héroes o personas que tienen algún tipo, porque si pensamos en la religión griega, los dioses no son completamente ajenos a la esfera humana. También tenemos semidioses, tenemos Claro. héroes, tenemos un sinfín de estados intermedios entre los dioses extremadamente llamados dioses, como exentos a esa posibilidad Ese de morir, panteón olímpico, ¿no? y exactamente, y aquellos seres que sí están libres de esa vida eterna, que podemos pensar, y así lo plasman los textos antiguos, que la muerte es una liberación, como el Mors Mala Solvit, que encontramos en los epitafios funerarios, pero también es un castigo, porque aquel que muere renuncia a la vida, ya no es, dejas de ser, dejas de existir. Y claro, en el mundo antiguo, esa idea del juicio, que siempre está ahí, el juicio final, el juicio del más allá, eso es una idea que ya viene de antiguo desde el propio mundo egipcio, porque tenemos que tener en la cabeza que en el libro de los muertos se nos menciona que el difunto, una vez que llegue al mundo del más allá, va a ser juzgado por el mismo Osiris y él va a ser que le dicte la sentencia, ¿no? Esta misma idea que encontramos en el mundo egipcio después aparece plasmada en el mundo griego a través de los tres jueces infernales, Minos, Éaco y Radamantis, ¿no? Pero claro, si tú te paras a pensar, hay una diferencia bastante apreciable entre el mundo egipcio y el mundo griego. ¿Por qué? Porque en el mundo griego los que juzgan no son dioses, son humanos que han tenido una vida ejemplar, exacto, sí. regida por la justicia. ¿Qué intentan los griegos? Los griegos son extremadamente ¿cómo se llama esto? Racionales. Por lo tanto, ellos tienen que darle una causa a todo. El mundo de la ultratumba egipcio es un sinfín de ideas acopladas a un tipo de literatura concreta, que es la literatura sacra o la literatura dedicada única y exclusivamente al difunto. Proteger al difunto, permitirle que obtenga una vida después de la muerte. No se piensa en ningún momento que no haya una vida después de la muerte. Ellos lo dan casi por sentado, vamos, casi no, claro, por sentado. Date cuenta que incluso las mismas pirámides están vistas para lo mismo, para que se recuerde, para que ese difunto tenga una morada y pueda vivir en el más allá. Incluso la momificación, ¿no? Esa Incluso intención de que el cuerpo vuelva... Preservar el cuerpo para que en la otra vida pueda continuar con lo que estaba haciendo. Y si nos vamos mucho más para atrás, incluso en la prehistoria, vemos que los tipos de enterramiento a todos los difuntos los entierran con su... Exactamente, ¿no? Con todo lo que tuvieron para que en el más allá continúen haciendo lo mismo que estaban haciendo en vida. La idea del juicio. Si nos pasamos en la literatura griega, estamos hablando del siglo V, siglo IV. ¿Por qué? Porque en el siglo V llega Platón. Y Platón, que sí es verdad que la filosofía griega bebe mucho del mundo de Oriente, Platón es el primero que le da cierta eticidad, plasma esa ética, esa justicia al mundo de ultratumba. Si en esta vida estamos regidos por el destino y por la justicia, en el más allá, que está formado sobre el más acá, tiene que haber también un tipo de justicia. ¿Cómo creamos una justicia para el más allá? Cuando ya una vez que no tienes cuerpo ni tienes nada, eres un alma que vaga por el inframundo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para diferenciar a los difuntos? Porque realmente es muy complicado medir con una vara. Claro, no tenemos texto de cómo funcionaba el juicio. No sabemos si había personas a las que les decía usted no tiene este destino o usted sí, porque todos mueren. Todos alcanzan el mundo de ultratumba. Pero llega con esto una idea de crear una geografía diferenciada dentro del propio ultratumba. Porque en el mundo del más allá tú tienes desde las almas que vagan sin consuelo hasta unos que están viviendo prácticamente como si fueran dioses. No tienen que trabajar, no tienen que sufrir, no, nada. Simplemente viven en un estado de eterna armonía, de eterna felicidad. E incluso hay un término en griego que es mácar, que normalmente se utiliza para las divinidades, pero también se utiliza para aquellos difuntos que han sido divinizados. Y nosotros pensamos, dice, bueno, la divinización, hablando mal y rápido, es convertir a un difunto en un dios,
Pero no tenemos que pensar, porque claro, la idea de la divinización varía mucho. No un dios como los que conforman el Olímpico, ni estos dioses que rigen la realidad, no. Pues tenemos que pensar que la mitología griega se basa en esa idea de concebir y darle un matiz divino a toda fuerza inexplicable de la naturaleza. Pero, ¿qué hago con los difuntos? Porque los difuntos llega un momento en que se piensa que interceden por los vivos. Como están en ese estado entre la vida y la muerte, has muerto, no tienes un cuerpo terrenal como tal, sino que estás en un estado, en un limbo, entre una cosa y otra, que realmente no eres Dios, pero tampoco eres una persona común. Y estas cualidades, conforme se las van dando, vamos viendo en las inscripciones y en los textos literarios, pero claro, es literatura. Tenemos que pensar que ahí hay un porcentaje de creación que, si bien hunde sus raíces en cosas mucho más antiguas. Sí, pero volvemos a lo mismo, que está escribiéndolo una persona viva. Exactamente. No hay ninguna manera de obtener verdad del mundo de ultratumba. Por eso, una de las características que encontramos en todas las civilizaciones, un mitema, ¿no?, de los que hablaba Mircea Eliade, él decía que hay unos comunes, unas ideas que se encuentran en todo tipo de mitología, ¿no? Y una de ellas es la oscuridad del mundo de ultratumba. Y tú dices, bueno, la oscuridad, ¿por qué? Realmente, en un sentido físico, si el mundo de ultratumba está bajo tierra, a bajo tierra no llega la luz del sol. Por lo tanto, tiene que ser un lugar oscuro, tétrico. Y después también tenemos que pensar que la luz, que después en el cristianismo también recondicionará esa condición propia del paganismo, representa la vida. Por esto aquello que decía la Sagrada Escritura de te tienes que esperar a recibir la luz eterna, aquellos reinos que están regidos siempre por la eterna luz y por el poder de Cristo Salvador. Por lo tanto, esa readaptación del tema de la luz ya viene de antiguo, porque pensemos cuál es el principal dios de cualquier mitología, el cielo. Claro, el sol como punto egipcio, de partida, ¿no? Ra es el dios del sol, porque el sol influye en lo principal que tiene el ser humano para vivir, que es el círculo de la vegetación, el círculo de todos los ritos que se llevan a cabo para el cultivo del campo. Por lo tanto, llega un momento en que todo lo que estamos viendo de partícipes de la vida, como es el trigo, como es el agua, todo esto influye directamente en la concepción que se tiene del mundo del más allá. Pensemos, por ejemplo, en el océano, ¿no? Los antiguos griegos pensaban que el mundo era un disco plano y el océano lo rodeaba. En el mundo de ultratumba pasa exactamente igual. Tenemos el inframundo en el centro y está rodeado por un río que es el Aqueronte. Por lo tanto, ese carácter liminal del agua del mundo del más allá lo encontramos como un común al resto de civilizaciones. En el mundo egipcio, que vamos a hablar del mundo egipcio, teniendo el Nilo, que es su principal fuente de vida, pensaban que el Nilo también corría hacia el más allá. Esa confrontación que seguía siempre Ra contra esa serpiente destructiva que era en última instancia la muerte, circula en una barca solar. El sol es la vida y va en una barca porque el agua es el umbral entre la vida y la muerte. Por lo tanto, estas características comunes no es que sean una invención propia del mundo griego ni del mundo egipcio, sino que hunde sus raíces en un ideario común del que no tenemos constancia escrita. Claro, tanto que, Cristian, si nos vamos a la cultura prehispánica, seguimos viendo los mismos puntos de partida. Es decir, aquí puede haber una cierta posibilidad de contacto entre culturas, pero en el continente americano, por lo menos hasta lo que sabemos a día de hoy, quedaba ligeramente aislado, muy aislado, ¿no? Pero sin embargo vemos cómo repiten tendencias tan propias como las que estás diciendo, el culto a la luna, el culto al sol, el culto a la vida, el culto a la muerte, y donde la muerte es algo de nuevo que es, por momentos, un triunfo, y por otros momentos, y por supuesto en gran parte de ello, que por eso se asimila también el cristianismo, es la consecuencia de esa posibilidad de alcanzar algo mejor. Entonces vemos como incluso la sangre, ¿no? Esa circulación del sol es consecuencia de la sangre que alimenta al sol cada mañana, y donde la muerte, es consecuente de que ese sol vuelva a surgir. Comparten algo tan inverosímil, con tanta distancia, sin embargo, parece que el ser humano de forma profunda lleva arraigado ese concepto de la muerte y ese concepto de los dioses vinculados a ella.
Es que tenemos que pensar que el ser humano es un ser social y como ser social tienen ideas comunes que se encuentran en todas las civilizaciones. No realmente decir, es que geográficamente estas dos civilizaciones están muy separadas, sí, es verdad, pero la muerte está ahí. Claro. Todos los seres humanos se preocupan por las mismas cosas y eso es una idea que aprenden siempre todos aquellos que nos dedicamos a la historia o a las civilizaciones antiguas. Que el ser humano es verdad que hemos evolucionado, que hemos cambiado, pero que realmente las preocupaciones siguen siendo las mismas. Siempre son las mismas. Y Cristian, hemos hablado de un punto determinante, tú has hablado de lo que ocurre en esta vida, pues ha terminado y punto, ¿no? Muchas veces. Sin embargo, yo creo que habrá momentos, sobre todo ya un poquito más avanzada la Edad Media, pero hay un momento clave en la historia en el que la muerte deja de convertirse quizás en esa idea de oscuridad para convertirse en un triunfo, que es a partir de del concepto del cristianismo, en el que la propia muerte, con esa idea de, históricamente, como tú bien has dicho, hay una serie de paralelismos entre distintas mitologías donde se repite una constante, que son muy claras, ¿no? Esa idea de sacrificio, nacimiento y, por supuesto, esa idea de muerte y resurrección. Sin embargo, parece que el cristianismo lo adopta o lo convierte en algo totalmente diferente porque consigue el triunfo de una religión emergente y que a día de hoy sigue triunfando. ¿Cuál es la base fundamental para que el cristianismo, utilizando la muerte, se convierta en algo tan determinante? Primero hay que tener en cuenta que el cristianismo continúa y también invierte muchas de las teorías del paganismo. Realmente el cristianismo lo único, y en mi tesis estamos viendo que no, es el tema de la reencarnación. Porque el cristianismo, con referencia al paganismo, el paganismo tú te has muerto, tu cuerpo se queda en la tierra y tu alma sí que puede tener una vida en el más allá, puede tener una consideración diferente con respecto a lo que es el cuerpo, ¿no? Y esta idea es la que después tomará el cristianismo en cuanto cuidad vuestras almas inmortales, no os preocupéis por el cuerpo mortal, porque llegará un momento en que os tendréis que liberar de esa cárcel del cuerpo, que es el sema soma del que hablaba Pitágoras. Y tenemos que pensar que el cristianismo realmente, ¿por qué vence el cristianismo? Realmente, hombre, yo no soy historiador de las religiones, yo no puedo decir, tengo la verdad absoluta sobre por qué vence el cristianismo, pero es verdad que la religión antigua ya no estaba dando respuesta a las preguntas que surgían día a día con respecto a la vida y a la muerte. ¿Por qué aquellos que habían llevado una vida completamente destructiva con el resto de la sociedad iban a conseguir el mismo destino que otros? Que se ha sacrificado, claro. En los esclavos, pensando por ejemplo en el origen del pueblo judío, ¿no? ¿Por qué iban a estar sufriendo esa opresión por parte el pueblo hebreo, por parte de Egipto, ¿no? Llega un momento en que el Dios de Egipto no iba con ellos. Ellos se veían completamente desamparados, por lo tanto tenían que recurrir a aquella religión propia, en este caso, que le daba esas respuestas que ellos necesitaban. El cristianismo realmente llega la idea de que el más allá ya no está condicionado por la arete griega, ya no hace falta que tú seas un noble ni que tengas dinero suficiente para poder comprarte ese enterramiento, esa casa de ultratumba en la que tú puedes vivir tu otra vida sin ningún tipo de problema. Pensemos, por ejemplo, en los esclavos. Esclavos que nacían esclavos y morían siendo esclavos. Si tenía su dueño la consideración de decir, voy a buscarte una tumba y una lápida en la que quede constancia de que tú has existido, no tienes nada. Y claro, llega un momento en que la gente de a pie dice, bueno, está muy bien que los dioses prometan la vida eterna o prometan una salvación a los tiranos que nos están gobernando, pero la gente de a pie, ¿qué pasa con nosotros? Venimos a esta vida a sufrir y siguiendo con la misma idea de que en el mundo de ultratumba se continúa con lo que estás haciendo en vida. Si yo estoy sufriendo en vida, ¿qué voy a hacer en el más allá? ¿Seguir sufriendo? ¿Seguir siendo esclavo? Es que eso no consuela. Hay una jerarquía entonces también económica, social, política en la otra vida también. Intentaban casi fuera. Claro, en el mundo para marcar del más allá, una distinción. Tenemos que pensar que en el mundo del más acá hay esclavos, hay personas pudientes y hay personas que no tienen medios para poder tener esa vida que querrían. Ellos se amparan a que en el mundo de ultratumba van a obtener un destino diferente. Pero si estás viendo que personas que son tiranos, personas que te han machacado a lo largo de tu vida, obtienen un destino bueno, entonces ¿qué vara de medir es esa? Y entonces llega el cristianismo y el cristianismo se abre. El cristianismo muestra que el mundo del más allá está designado para todo el mundo por igual.
y ya no importa el dinero que tú tengas, sino que ese juicio final, ese juicio que tendrás que prestar cuentas ante, bueno, pensamos en San Pedro, ante las puertas del cielo, o ante el mismo propio Dios Jesucristo, que vas a hacer cuando Él vuelva a la vida, va a juzgar a buenos y malos, acorde a y a los vivos y dogmas, muertos. a vivos y muertos también, acorde al dogma de la religión cristiana. Si tú no eres cristiano, ¿qué pasa contigo? Lo que quiera pasar en el resto de religiones a las que tú te enfrentes o las que tú sigas. Sin embargo, frente a la realidad pagana que decía que el mundo de Ultratumba estaba regido por un rey, en este caso Hades, y allí llegaba todo el mundo indistintamente, pensando en el origen, ¿no? En Homero y Hesíodo. Llega todo el mundo tiene el mismo destino, que es vagar por el inframundo hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, el cristianismo dice, no os preocupéis porque no vais a vagar, vais a obtener una recompensa igual al nivel de padecimiento que hayáis sufrido en esta vida, siempre y cuando hayáis seguido la doctrina de Cristo. Por lo tanto, ese Cristo es, salvando las distancias, ese salvavidas al que pueden ampararse todas aquellas almas que sabían de antemano que no iban a obtener el mismo destino que otros. Es decir, que realmente el triunfo del cristianismo se basa en el triunfo sobre las bases sociales más bajas y va ascendiendo, ¿no? Porque a la hora de, evidentemente, una vez que el triunfo del cristianismo se produce de forma clara y evidente, es con Constantino y la aceptación del cristianismo como religión oficial del imperio. Pero es verdad lo que tú dices, claro, evidentemente ha triunfado ya en las clases más bajas, socialmente hablando, porque son las que están en esas famosas catacumbas, esas persecuciones, ese rechazo al emperador, y que finalmente, claro, que van buscando esa libertad o esa posibilidad de tener una vida mejor en otro sitio. Me parece impresionante, Cristian. ¿Quién eres? Imagina milenios multiplicados por eones compuestos por un tiempo sin final. Desde entonces existo. Pero solo hace poco tiempo que tus asuntos han despertado mi interés. Llámalo aburrimiento. Mi curiosidad natural, el elemento más significativo y duradero que existe, ha venido a verte. ¿Para qué? Quiero echar un vistazo antes de llevarte conmigo. ¿Llevarme a dónde? Eso requiere competencia, sabiduría, experiencia. Todas esas cosas que te atribuyen en los homenajes. Eres el elegido. ¿Y cómo ha ido cambiando la concepción de la muerte en la contemporaneidad? A día de hoy, ¿cómo ve la persona en todas las religiones, en todo, la muerte? Bueno, es muy difícil abarcar todas las religiones, todos los pensamientos, porque cada persona tiene su propia idea preconcebida que va concibiendo a lo largo de su vida de qué es lo que le depara una vez que se ha muerto. Yo realmente, después de todo lo que he estado revisando, estudiando, mirando para mi tesis, yo diría que la concepción de la muerte no ha cambiado tanto. ¿Por qué? Porque si dejamos a un lado las características propias de cada religión, los temas que van relacionados con el mundo de Ultratumba, y eso es mi tema de lo que estábamos hablando antes, siguen siendo los mismos. Si tú le preguntas a día de hoy a cualquier persona que vaya por la calle, ¿qué crees que te depara la muerte? ¿No? Tú piensas, primero, te va a mirar raro porque nadie quiere hablar de la muerte, ese tabú de no lo menciones, váyase que venga. Pero si tú preguntas, ¿qué es lo que crees que va a venir después de la muerte? La influencia del cristianismo ha sido grande y dices, bueno, yo me reuniré con mis seres queridos, ¿no? Ese reencuentro en la muerte, que eso es pagano, eso no es cristiano. Pero, ¿qué espera un lugar como este? ¿Esperas que haya otra cosa diferente? ¿Qué es lo que...? Y muchos te dirán que el mayor porcentaje te dirá que o bien no cree que haya nada después de la muerte, que uno se muere y ya está. Es el triunfo de la filosofía, del estoicismo, del epicureísmo. Pero muchos otros te dirán precisamente esas dos ideas comunes, que va a estar en el seno de sus seres queridos, acompañado por ellos, idea pagana, aunque reforzada por el cristianismo, o que va a encontrar una reencarnación, van a volver o se va a repetir eternamente esta teoría de ese túnel que tú ves cuando te mueres, que es el nacimiento, pero que realmente, como no podemos obtener una verdad absoluta, lo único que podemos decir en torno a la muerte es que todo el mundo se va a morir y que más tarde o más temprano preocuparse por lo que está por venir es tontería,
Por lo tanto, ¿qué es lo que esperan que haya después de la muerte? Yo creo que la inmensa mayoría va a esperar morirse. ¿Qué es lo que queda, no? Va a morir, va a desaparecer y durante un tiempo estará en el recuerdo, que ese es un tema muy interesante a la hora de tratarlo porque es la única certeza que tenemos de lo que tú mencionabas antes, ¿no? De vencer a la muerte. ¿Cómo se vence a la muerte? La única manera de vencerla realmente es no morir nunca. ¿Y cómo no mueres nunca? Mientras te recuerden. Si perduras en el recuerdo, la gente no te olvida y al no olvidarte no caes en la desaparición absoluta. Ese nihilismo que se ve reflejado también en las inscripciones cuando se menciona que nada hay después de la muerte, nada existía antes de vivir, he nacido, he muerto y vuelvo otra vez a la nada. A la nada. Claro, pero vuelves a la nada corporalmente hablando. Tu cuerpo se va a convertir de nuevo en la tierra, tu cuerpo va a desaparecer. Pero lo que coincide en la religión como ese algo más, que es la vida, eso que nos hace ser lo que somos, aunque esto ya no es propiamente literario, esto es más concepción religiosa o incluso el ideario que cada uno tenga, en esa idea sí que el recuerdo tiene un papel importante. ¿Por qué? Porque yo puedo morir, pero mis hijos me van a recordar, por lo tanto no voy a morir. Porque cuando me mencione mi hijo a su hijo, dirá, bueno, pues mi padre, tu abuelo en este caso era una persona así, así, así. Ya existe. Es el poder de la palabra, ¿no? En cuanto menciono algo, esa realidad existe. Por lo tanto, si Cristian no ha muerto, Cristian, sí, es que hay que ver tu abuelo Cristian, llegará un momento en que ya no me recuerden porque claro, son muchas ramas familiares, muchas personas, y ya cuando tu tataranieto que ni te ha conocido, ni ahora sí porque tenemos fotos, tenemos vídeos, hay una concesión mucho más, una durabilidad más fácil, ¿no? Pero en los tiempos antiguos, en lo que no quedaba constancia de ti, más que el boca a boca, la gente se perdía en el olvido, y esa lucha contra el olvido es el principal motivo que da esperanza a los hombres, es decir, no vas a morir, no vas a desaparecer, continúas estando vivo en el recuerdo de tus seres queridos. Hay una frase, ya vamos a tener que ir despidiendo el programa, Cristian, yo me quedaría hablando contigo, porque me parece súper interesante este tema. Hay tanto de qué hablar, esa materialización de la muerte, es decir, darle una personificación, ¿no? Sabemos que está esa parca que de una forma u otra el ser humano busca darle una apariencia física para poder enfrentarla de una manera u otra, de una clara que no se puede enfrentar, ¿no? Pero vemos como hay una frase de una película que supongo que a lo mejor tú no eres muy fan de ella, ¿no? Que es la de Frank Miller de 300, por lo que representa. Pero hay una frase que sí viene a recordar esto, ¿no? Que es esa idea de que dice que lo único que pide es que lo recuerden. Recordadnos. La más sencilla de las órdenes que un rey pueda dar. Recordad por qué morimos. No deseaba homenajes, canciones, monumentos o poemas de guerra y valor. Su deseo era sencillo. Solo recordadnos. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a convertirlo, vamos a decir, en eternos, ¿no? Y esa idea de la eternidad se consigue mediante la memoria. Esa idea también de los panteones antiguos, ¿no? Esos grandes patricios romanos que portaban pues esos bustos de sus antepasados, no era nada más que nada menos que esa intención de que la vida se mantuviera imperecedera en el recuerdo. El amor es mayor, el continuo recuerdo de las ideas que tenían nuestros antepasados y que a día de hoy intentamos que perduren. Pues yo espero, Cristian, que nosotros recuerden, nuestros espectadores de este programa, es un placer tenerte aquí, es un placer escucharte, aprender contigo. Y bueno, yo creo que nuestros espectadores seguro que van a tener una concepción totalmente diferente de la muerte. Agradecerte que estés con nosotros esta tarde, tenerte aquí es una suerte total. Y vosotros, pues ya sabéis, ¿no? Yo espero que después de este recorrido que hemos hecho por eso tan humano como es la propia muerte, tengamos una concepción distinta, pero sobre todo también mucho más amplia, mucho más abierta, y que entendamos o intentamos entender algo que básicamente es inexplicable. Nos vemos la semana que viene en La Cara B de la Historia.